Hola amigos, soy de nuevo Giovanni Torres y estoy con mi hermano mayor, Enver Arbeláez, de El Templo de Venezuela. Buenas a todos, Giovanni, un placer estar aquí en México compartiendo con ustedes. Y bueno, en este proyecto que tiene mucho que dar y es algo que va a darle una proyección a IFA Oricha de manera increíble. Ya es hora de que llevemos también IFA Oricha a los medios de una manera más formal. Esto que tú estás diciendo es algo muy importante porque nos habla de una evolución. Y hay algo que yo quiero preguntarte. Ustedes son pioneros de un movimiento muy importante que se dio en Latinoamérica, empezando en Venezuela, donde se dio un boom grandísimo de la corriente de IFA y Oricha tradicional, principalmente de IFA tradicional. ¿Hace cuántos años empezó esto? Realmente en Venezuela el movimiento de IFA tradicional comenzó en el 2006. En el 2006 cuando el gobierno hizo algo que se llamaba FITA, también hubo una persona que es mi Oluo, que se llama José Hidalgo, que hizo grandes eventos donde invitó a grandes personalidades yorubá. Y ahí fue el primer paso de Venezuela en cuanto al IFA tradicional, a contactar las raíces, a traer a esas grandes personalidades, esos grandes babalaos y babaloricha del continente africano, de nuestra madre tierra, hacia Occidente. ¿Es José Hidalgo el de Egbe Orishaoko? Correcto. Yo solía ver esos videos que eran una montaña enorme donde hay muchos santuarios, hay ríos, hay unas procesiones impresionantes. Y hace años yo tenía ese sueño. Y de hecho, incluso hoy en día, aún me gustaría viajar a Venezuela y conocer ese lugar. Bueno, él fue el primero que comenzó con el movimiento grande, por digamos así. Había movimientos pequeños de IFA tradicional en Venezuela. Aunque a mí no me gusta llamar IFA tradicional o IFA criollo, IFA es uno. Simplemente el IFA es cíclico, ¿correcto? En algún momento de la vida, los esclavos vinieron a Occidente, pero de una manera no con muchas comodidades, ¿no? Desnudos, llevando palos, llevando golpes, llegaron aquí y trajeron IFA. Después pasó un tiempo y la práctica de IFA Oricha se hizo muy conocida en Cuba, en Brasil, en Latinoamérica. Pero como IFA es cíclico, otra vez tenían que llegar esos africanos aquí a Occidente de nuevo. Tenían que volver a hacerlo para traer otra vez la práctica de IFA, porque sabemos que como esto es una tradición oral, hay muchas cosas que se pierden, muchas cosas que se distorsionan o muchas cosas que se alejan de sus raíces, ¿no? Entonces, ese ciclo volvió otra vez y José Hidalgo fue uno de los pioneros en eso, creando grandes festivales, trayendo muchos músicos también, muchos babalaos, y ese movimiento comienza en el 2006. En el 2006 en Venezuela nunca se había visto un festival de IFA tradicional, un festival de Olokun, un festival de Orumila, un festival de Changó, y todo eso él lo fue organizando con los diferentes yorubá que fueron pisando tierra venezolana. De allí se expandió a muchas partes de Latinoamérica, incluso se expandió en Venezuela, pero se expandió a México, Colombia, Panamá y muchos otros lugares que Venezuela en ese momento fue la base del IFA tradicional, pienso yo, sin respetar a ningún otro país o trabajo que hayan hecho, pero creo que en Venezuela fue como en Latinoamérica donde empezó o surgió otra vez ese movimiento grande para Latinoamérica. Sabemos que en Estados Unidos, desde hace mucho antes, muchos yorubá visitaban los Estados Unidos, incluso muchos yorubá vivían o viven en Estados Unidos, pero los movimientos no eran movimientos grandes o movimientos donde tú vieras o observaras que había muchos festivales o muchos adeptos, como pasó en Latinoamérica o como pasó en Venezuela y como está pasando ahora en México y como está pasando en diferentes países, que el IFA tradicional cada vez está agarrando más auge, o el IFA desde sus raíces está agarrando más auge, incluso en el propio Cuba. Ya tú en Cuba puedes ver que usan el ILDE igual que nosotros y que IFA está agarrando otra forma, IFA está agarrando formalidad, estamos usando estos medios, ha venido evolucionando, no nos podemos quedar atrás, tenemos que dar a conocer la filosofía de IFA, ¿cómo comenzaron las religiones cristianas? ¿Cómo comenzaron? Escondidos,
luchando contra la represión. Claro. Nosotros todavía estamos luchando contra eso, porque no podemos olvidar que esta es una creencia o un modo de vida que viene de una población que fue reprimida, que fue esclavizada y que fue golpeada, y que lo único que no le pudieron arrebatar fue su fe, porque era intangible. Porque si hubiese sido tangible también se la quitan. Entonces, eso es lo que debemos que entender. Estamos en una lucha que no va a ser fácil. La evolución, que la sociedad lo acepte, que podamos darle la misma importancia que cualquier otra creencia, no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Y es lo que estamos haciendo. Hablando de esta evolución, de este progreso que ha ido, y de esta adaptación, de la manera en cómo ha ido encajando o ganando Ifá y Orisha espacio en la sociedad de a poco. Bien decías, a lo mejor los cristianos en un principio se escondían y hacían las cosas de manera clandestina y huyendo de las autoridades. Eso sucede en muchos países del mundo con nuestros practicantes de Ifá Orisha. En México hay lugares donde es muy peligroso ya practicar, porque en México no es Ifá y Orisha una religión reconocida. Se les sigue llamando popularmente santeros, pero yo creo que empezando a dar identidad a nuestras creencias, desde ahí podemos empezar. Bueno, no soy santero, soy practicante o seguidor de Ifá y Orisha. Pero ¿cómo ha sido este proceso de evolución en Venezuela? ¿Ahí ya son una religión oficial? Que para mí no es tan importante si la gente diga soy santero o no soy santero, o como quieran llamarlo. Para mí eso realmente no es importante, ¿no? Aunque hay gente que si le da connotación, no me diga santero, dime babaloricha, yaloricha o dime babalago. Pero eso no es la importancia. En Venezuela sí, hay muchos templos que ya están registrados ante los ministerios, ante las instituciones correspondientes para poder tener libre práctica. Pero sabemos que en muchos otros países no. Y sabemos que también hay muchas persecuciones hacia nosotros. Y la persecución más que todo no es por la filosofía o por lo que nosotros podamos aportar o no a la sociedad. La persecución que hay, y no es un secreto para nadie, es por el sacrificio animal. Sacrificio animal que todavía no es entendido, sacrificio animal que todavía no se encargan de indagar qué significa o por qué se hace. Y el problema no es tampoco el sacrificio animal, o sea, es del hilo donde se agarran. Pero los musulmanes sacrifican animales, los judíos sacrifican animales. Los mataderos sacrifican animales al Pero por Dios. Vámonos a los religiosos, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Es lo que yo siempre he dicho. Y eso va a depender de los practicantes, va a depender de nosotros, va a depender de un cambio. Nosotros tenemos que evolucionar. Tenemos que recordar que Ifá, Orisha, la santería o como quieran llamarlo, ¿cómo surge? Surge que cada líder religioso practicaba en su casa. ¿Ok? Entonces yo soy jefe en mi casa. Tú eres jefe en tu casa. Y todos somos jefes en tu casa. Bueno, las mujeres algunas veces son más jefes que nosotros, ¿no? Pero vámonos a la parte religiosa. Entonces, lo difícil de esto es entender que no se trata de que tú eres jefe en tu casa, yo soy jefe en mi casa, o que yo tengo la forma de practicar porque eso lo hago en mi casa, sino de que unamos la filosofía, todos los creyentes de Ifá, para que podamos ser respetados ante una sociedad. Yo sé, en Latinoamérica, si yo no me equivoco, o sea, a lo mejor, bueno, si metemos México, Trinidad, México, Venezuela, Colombia, Brasil, si metemos en Sudamérica, yo creo que por lo menos el 10% o 6% de la población completa tiene algo que ver con alguna tradición ancestral. O por lo menos se ha consultado, o por lo menos ha tenido un acercamiento. Es un número bastante considerable, pero nosotros no estamos unidos. Estamos cada quien en núcleos, mini núcleos, separados. Si esos núcleos, mini núcleos en cada sector se unieran y dejáramos a un lado que yo soy jefe de mi casa, que yo soy el que mando, yo tengo la manera de hacer las cosas y nos concentramos en la parte filosófica, nosotros ante la sociedad estaríamos dando un paso de evolución, de unión y de respeto. Porque depende de nosotros si nos vamos a respetar o no. Si nosotros, nuestro templo o la familia Secundary está unida, pero no somos ni el 0.01% de las personas que siguen Ifá y Orisha.
Entonces tendríamos que todas las familias unirse para un mismo fin y dejar el ego a un lado, dejar los problemas a un lado, porque eso es lo que nos va a apoyar, nos va a guiar para nosotros poder evolucionar, encajar y tener un respeto en esta sociedad. Fíjate, tú cargas esa playera, secondary, del equipo de fútbol, soccer, como quieran llamarlo. ¿Cómo son vías que fueron trazadas por los mismos católicos? Por lo menos en Venezuela, no sé aquí en México, pero en Venezuela tú vas a un colegio católico y todos tienen un equipo de fútbol que es católico. Todos tienen algún deporte, un colegio católico que funciona. Eso lo hicieron los curas, los cardenales y todo eso. Está bien que muchas cosas en la estructura de la iglesia no estamos de acuerdo, pero hay que tomar las cosas positivas. Y esto es una de las cosas positivas. Nosotros queremos entrar en la sociedad, también tenemos un equipo de fútbol, también queremos hacer una escuela, también queremos hacer cosas que sean parte del día a día de la sociedad, donde en ese equipo de fútbol no significa que los que jueguen son solo practicantes de IFA y Oricha, no, pero estamos presentes en las actividades sociales normales y culturales de nuestro entorno. Y eso es lo importante, ganar espacio en las actividades cotidianas de nuestro entorno donde vivimos. Espacios como fundaciones donde le damos comida a niños de la calle, espacios donde tenemos un equipo de fútbol, espacios donde podemos darle ropa, abrigo, comida a las personas en situaciones menos privilegiadas. Entonces son cosas que nosotros, si lo podemos lograr como familia secundaria, imagínense si nos unimos todos esos mini núcleos a hacer eso. Estamos dando un paso adelante hacia la sociedad y no nos estamos escondiendo, que eso es lo que está pasando ahora mismo. Muchas autoridades sí nos persiguen, muchas autoridades tienen opresión, tienen ciertas normas o leyes que no nos convienen, pero no las podemos combatir con guerra. ¿Con qué la tenemos que combatir? Actuando, diciendo nosotros somos tan respetables, tan estudiosos y tan profesionales como cualquier otra creencia, porque esa es otra cosa, que se ha dado la tarea de decir que todos, hacen un estigma de que la mayoría de las personas que practican esto son personas de bajos recursos, son personas que no tienen cierto nivel de educación, lo cual es falso. En todos los gobiernos del mundo, siempre, desde la antigüedad, siempre han tenido sus adivinos. Siempre, y hasta el día de hoy, muchos gobernantes, muchas personas con alto poder o que tienen altas decisiones, siguen IFA, siguen Oricha o siguen Candomblé o siguen cualquier tipo de creencia ancestral. Pausa ahí. Nos has tocado temas muy interesantes de cómo vamos a ir evolucionando y encajando en la sociedad. Y llegaste a un tema medular que es muy importante, que es la percepción que la sociedad generalizada, no podemos decir todos, pero es una percepción generalizada, tienen hacia nosotros. En México hay muchos medios que una nota amarillista, santeros, secuestradores, y a lo mejor eran delincuentes, por ejemplo, o personas que actuaban fuera de la ley, que tal vez uno o dos tenían collares o pulseras, pero otros no. A lo mejor unos son creyentes de otras religiones, ateos, pero nunca se estigmatiza a un grupo religioso, o sea, no se le liga a un grupo religioso con una actividad criminal. Tampoco han dicho, científico, practicante de IFA, descubre tal cosa. No, hacen la mención de una persona, no hacen la mención a un grupo social. Yo creo que a veces se trata entonces de un asunto de discriminación, pero la solución, por lo que estás diciendo, se encuentra dentro de nosotros mismos. Que empecemos a educarnos, a relacionarnos entre nosotros y a demostrarnos como personas dignas de nuestras creencias. Ahora, hay personas, bien lo dices, desde los tiempos de la antigüedad los faraones tenían sus adivinos, los reyes sumerios y mesopotámicos tenían los suyos, los babilonios, los asirios, los aztecas, todos tenían sus adivinos, consejeros espirituales. De alguna u otra forma todos. Y IFA es una forma de consejería espiritual. Es una de las esencias. Porque puede haber varias mancias o esencias diferentes. Ahora, políticos, científicos o médicos, en nuestra comunidad tenemos varios.
Normalmente los médicos no tienen problema ya en decir que también practican IFA como una forma de medicina tradicional, como una forma de sanación. Pero yo he visto que hay un estigma muy fuerte en personas incluso de clases políticas o de profesiones respetables. ¿Por qué crees que pudiera ser este estigma o el miedo a ese estigma o esa represión? ¿Crees que haya un miedo a una represión? Mira, la represión pienso que primero la llevamos nosotros. Muchas veces, esa es mi opinión, muchas veces tú entras a una clínica, por decir un ejemplo, y tú ves a un grupo de cristianos y dicen, vamos a ponernos en círculo a orar. A ellos no les da pena, se sienten orgullosos de eso. Se sienten orgullosos de poder orar ahí en esa clínica o en ese espacio público. Hay clínicas donde tienen un aula para hacer oraciones, un espacio de oración con una imagen. Pero no importa la imagen que tenga, pero lo que me explico es esto. ¿Qué nos cuesta a nosotros? Yo lo hice, yo tuve la oportunidad de hacer un asentalle en un hospital de los Estados Unidos a un niño que acababa de nacer, una niña, a los 3 días de nacido, de un amigo mío muy creyente de IFA. Y yo pude ir y él me dice, no, pero es que no podemos tener pena de hacer nuestras prácticas, estamos haciendo algo incorrecto en el hospital. No, es como que un cura venga a dar una bendición, es como que un cristiano venga a dar una bendición. Un babalao viene a hacer la ceremonia que tiene que hacer correspondiente a una niña que acaba de nacer a los 3 días, que se hace. Entonces, queda en nosotros sentirnos orgullosos de lo que estamos practicando. Y hay muchas personas profesionales que por todavía la etiqueta social que tenemos, no se atreven a salir. Entonces, si tú le dices a alguien, no, pero es que vamos a rezar aquí a IFA para que esta persona se cure, muchas personas, ay, no sé qué, pero mientras está el otro, el cristiano que dice Cristo te ama en la calle y grita, no quiere decir que nosotros somos proselitistas, porque IFA no es proselitista religioso, pero sí debemos sentirnos orgullosos de lo que creemos, porque si nosotros no damos el paso de sentirnos orgullosos de esa manera, no vamos a conseguir tener un respeto ante la sociedad. Mucha gente dice, ay, yo no me quiero cortar el pelo porque se van a dar cuenta que me dice que no me puedo vestir de blanco, por decir un ejemplo, que no puedo usar el lindé, que no puedo usar el collar. Entonces, ¿quiénes nos están reprimiendo? Uno mismo. ¿Nosotros o ellos? Ellos lo que están haciendo es que, es como yo te estaba explicando en estos días, cuando sucede algo negativo a un enemigo, así no lo haya causado la persona, se aprovechan y lo terminan de aplastar. Si nosotros mismos nos reprimimos, no nos sentimos orgullosos. Ojo, no estoy diciendo que es toda la comunidad religiosa o toda la seguridad IFA, porque hay un porcentaje que sí se siente bien orgulloso y que se muestra a todo dar en esta creencia, pero hay un porcentaje que no. Y eso no pasa en otra creencia. Todo el mundo se siente orgulloso de lo que cree, menos en este sitio, en este lugar de IFA y Oricha, ¿no? Entonces, lo importante de entender eso es que si nosotros tenemos un poquito de represión, viene el cristiano o el católico o el cualquier otro y termina de aplastarnos. Entonces nosotros damos pie a eso, mientras que si nos paramos firmes se hace mucho más difícil, porque entendemos que hay muchas tendencias que no son tolerantes a otra creencia. No es como IFA es muy flexible. Si tú quieres, IFA no te dice que tú, si mueres y no eres de IFA, tú vas a un infierno. No, IFA no te habla de eso. Hay otras creencias que sí. Pero si nosotros no nos sentimos orgullosos, no damos un paso adelante, estamos permitiendo que esa gente que es radical saque ese tipo de artículos como el que estás diciendo. Santero robó a tal persona, a lo mejor era una banda y habían 2 santeros, como tú dices, y todos los demás a lo mejor eran católicos, eran cristianos, no sabemos, pero no mencionan nada. Pero es porque realmente también las personas que hacen, como está diciendo, científicos, que hacen buenas obras, tampoco dicen, mira, por favor en la nota coloca que yo soy seguidor de IFA y Oricha. Eso va a depender mucho. Entonces esas son las cosas, que la gente se muestre. Imagínate cuántos artistas tú y yo sabemos hay que se consultan, que son creyentes o que tienen algún vínculo con la religión de IFA, de Oricha o cualquier otro ocultismo, por llamarlo de una manera. Muchísimo, pero ninguno se muestra. Nada más, pero un artista es cristiano, como ahora está el movimiento en Puerto Rico del reggaetón, de todo, y hay artistas que se han convertido en cristianos, lo gritan a voz populi, se sienten orgullosos y todo eso. Pero si no creamos orgullo en nuestra propia comunidad, no podemos
echarle la culpa a los demás o sentir que los demás nos están aplastando. Primero trabajamos aquí, que es lo de nosotros, y después vemos cómo hacemos con ellos. Eso es lo que yo opino y eso es lo que nos va a dar la evolución como religión, es lo que nos va a... no como religión, bueno, sí, porque la sociedad necesita ser aceptada como religión, pero acuérdate que religión viene de religar con Dios, ¿a qué estás religando también? Pero va a ser aceptada como una manera de vida. Sin ir muy lejos, que no es religioso, ¿no? Pero ahorita pensando en eso, en los años 60, 70 los hippies hicieron un movimiento. Los hippies hicieron un movimiento en Estados Unidos. Y los hippies se sentían orgullosos de ser hippie. Todo el mundo quería ser hippie. ¿Pero por qué? Porque ellos se sintieron orgullosos y hicieron un movimiento diciendo lo que ellos creían, cómo lo creían. Que no es una religión, ¿no? Pero es para que entiendas. No solo eso, esto que dices es muy interesante. Fíjate, un poquito del cristianismo, en los principios había una represión, pero surgió la figura del mártir. El mártir era alguien que estaba orgulloso, pero un extremo, muy radical. Decía, yo muero por mi fe. Los romanos sabían pelear contra gente que sostenía espadas, escudos, hachas, arcos, pero no sabían pelear contra gente que solita se aventaba contra las lanzas o las espadas en nombre de su fe. Y eso es lo que cambió la mentalidad de los romanos. ¿Qué sucede con estos ejércitos de gente que se abalanzan contra las espadas sin ningún tipo de protección? Y era esa forma de orgullo. Lo estamos llevando a un extremo, claro, radical, pero es cierto. O sea, cuando nosotros sostenemos una creencia, una fe, una convicción, un ideal, y además si lo podemos sustentar con conocimiento, entonces tenemos una creencia firme que va más allá de un fanatismo o una superstición, porque en el momento que ya hay conocimiento, ya no hay superstición. Y en el momento que hay autocontrol y hay moderación, ya no hay fanatismo. Entonces es una creencia firme y es un asunto de conciencia y de espiritualidad. De sentirse orgulloso. Fíjate que hemos conversado con Baba Popola también. Cuando tú ves una cruz, tú dices, ese es cristiano. Cuando ves una luna, ese es musulmán. Nosotros también, es parte de la evolución de IFA, que creemos o que tengamos un símbolo que represente la creencia de nosotros. Un símbolo que no importa cómo sea tu práctica, es un símbolo que identifique que somos creyentes de Ifá y Oricha, porque para mí es parte de la evolución. Algo que yo vi en Cuba, que está la sociedad Yoruba en Cuba, que tienen como un museo, no sé si has tenido la oportunidad de ir, tienen un museo donde tienen las deidades y tienen la descripción de las deidades. Imagínate que eso se multiplique en 60 países con un símbolo que indique eso es Ifá, eso es Oricha. Eso es algo parte de la evolución, porque Ifá, Oricha no tiene un símbolo. O sea, tiene un símbolo, tienen íconos, los Orichas, pero no tenemos un símbolo que nos represente a todos como global, seguidor de Ifá y Oricha. Entonces eso es parte de lo que nos tenemos que unir para hacer un símbolo donde en cualquier casa donde practiquen Ifá y Oricha, en cualquier cadena, porque tú ves a un cristiano con su cadena, en cualquier camisa, chemise, playera, como llaman ustedes, la podamos ver, y eso va a ser parte que sea algo cotidiano dentro de la sociedad. Recuerda que lo que tú empiezas a ver como cotidiano se convierte en costumbre. O sea, yo no quiero hablar de algo negativo, pero va a ser así. En mucho tiempo antiguo, fumar cigarrillo era súper mal visto. Por decirte algo, súper mal visto el fumar cigarrillo. Pero eso es negativo, no es IFA, fíjate, no es IFA. Pero la gente comenzó a fumar tanto cigarrillo que se hizo cotidiano. Ahora tú ves fumando a alguien algún cigarrillo, es algo cotidiano. Y está pasando hoy en día con ciertos productos que vienen de la naturaleza, que anteriormente eran considerados súper negativos y ya se está haciendo cotidiano también en nuestra vida social. Si nosotros nos mostramos, es la única forma de que se haga cotidiano. Es la única forma de que tengamos respeto. Es la única forma que la gente empiece a entender que entre ellos viven seguidores de Ifá y Oricha y no somos malvados, ni matapollos, ni gente que está haciendo brujería todo el día. O sea, eso es lo que nos va a permitir a nosotros poder dar un paso adelante. Porque he visto mucha gente que habla, que nos reprimen, y nunca observan hacia adentro qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal o qué paso debemos tomar, ¿no? Eso que es muy importante. A veces es que me discriminan, me reprimen, pero muchas veces ha sucedido
que es una consecuencia de nuestros actos. Por ejemplo, es que estaba haciendo un ceremonial, llegó la policía, me arrestó y me pasó tal problema, pero a lo mejor no estoy contando que rompí unas normas de civilidad o ecológicas y a lo mejor actué fuera de la normatividad vigente para el lugar en donde yo estoy. Rompí las reglas. Y también, por supuesto, que va a haber consecuencias, seas o no de cualquier práctica religiosa. Eres un infractor y, por supuesto, va a haber alguna sanción. Pero es que, fíjense, una de las cosas también de las que tiran el hilo es de la basura, de las cosas que se hacen en los ríos o en la naturaleza. Y si a mí me preguntan, yo le doy la razón a las instituciones que protegen eso. ¿En qué se basa nuestra creencia? O sea, ¿en cuál es la base? La naturaleza. La naturaleza, que todo tiene un ciclo, que todo tiene que ser cuidado y que todo se tiene que mantener, porque cada cosa existe por algo. No podemos destruirla, ¿correcto? Incluso por eso, si nosotros vamos a agarrar una hierba, por decir algo, para hacer una medicina, no la podemos arrancar de raíz, ¿correcto? Claro. Porque matas la planta. Estás tomando las hojas, que es lo que necesitas para hacer una medicina. Y toda la medicina viene de la naturaleza, solo que nosotros, la IFA la hace sin ningún proceso químico. Lo hace con un proceso espiritual. Entonces, nosotros tomamos las hojas, o tomamos el tronco, o tomamos lo que necesitamos, pero la planta sigue viviendo, ¿correcto? Eso es mantener el equilibrio. Si nosotros vamos a sacrificar un animal, el animal tiene que haber dado a luz, o tiene que haber dejado un legado, ¿correcto? Eso te mantiene la naturaleza. Entonces, si tú vas a un río a hacer algo, tú no puedes llevar material inorgánico. Tú no puedes ensuciar con plástico, tú no puedes dejar las cosas tiradas allí, porque entonces tú no estás ofrendando la naturaleza, tú la estás dañando. Entonces yo como institución, si yo fuera ministro de salud o si fuera una institución que se encarga de cuidar la naturaleza, no me importa si tú eres santero, si eres babalao, si eres lo que tú quieras hacer, tú dejaste materiales inorgánicos, dejaste suciedad, contaminaste el agua que a lo mejor otras personas están bebiendo más adelante y estás contaminando lo que se supone que debes cuidar. Entonces, tampoco alguna vez ojo, yo no estoy diciendo que no hay represión, porque yo mismo he vivido represión sintiéndome orgulloso de mis creencias, incluso en colegios para mis hijos o en ciertas actividades. Pero, bueno, son cosas que ¿cómo se combaten? Con perseverancia, porque siempre va a ser así. Y también entiendo que si yo quiero inscribir a mis hijos en un colegio católico y yo soy que el seguidor de IFA, yo no tengo nada que hacer ahí. Pero algunas veces son los mejores colegios que hay en cuanto a la educación, ¿no? Integral, de que estamos hablando de la educación occidental. Entonces, pero son cosas entendibles también en ellos por la creencia que tienen. Es como, fíjate esto, y yo, no es que le esté dando la razón a un cura o a cualquier otra creencia, pero yo he visto que dos padres que son un babalao y una santera, por decir algo, un babalao, una yaloricha, o un babaloricha, una yaloricha, entonces tienen un hijo y van a la iglesia a bautizar al niño. Eso ha sucedido en Venezuela. Y entonces el cura agarra y dice, bueno, pero ustedes son católicos o no son católicos, están viniendo a bautizar al niño, tienen hilde, tienen collares, tienen esto, o sea, explícame qué son ustedes, o son católicos o no son católicos, porque esto es un ritual de un católico, bautizar a los niños. Entonces cuando el cura le dice eso, no, que eso es discriminación, no, eso no es discriminación. El cura tiene razón. Y hay que orientarse. El cura tiene razón. Porque nosotros tenemos que desligarnos de otras creencias, porque entonces también le damos pie a eso. Nosotros no podemos seguir con muchas cosas que se vienen practicando, que tienes que ir a una iglesia para hacer cierta ceremonia, tienes que hacer una misa a tus ancestros. No, nosotros tenemos nuestras propias prácticas y mientras nos vayamos desligando, nos vayamos mostrando y nos sintamos orgullosos de lo que tenemos, vamos a combatir esa discriminación que sí existe, pero que también nosotros mismos causamos. Y eso va a permitir una evolución dentro de la sociedad. Si las cosas malas ya son, o sea, no quiero llamar cosas malas, pero si hay cosas que no nos hacen bien para la salud, ya las vemos como costumbres normal dentro de la fíjate, y lo voy a decir porque es importante. El aborto se está convirtiendo en algo que ya es normal en muchos países. ¿Por qué? Porque se mostraron a la comunidad, se sentían orgullosas las mujeres, algunas mujeres, ojo, no todas, de abortar porque ese es su cuerpo. Y entonces ahora
la sociedad tiene que ver el aborto, que es un asesinato, como algo normal, pero nosotros no nos pueden ver como algo normal porque matamos un chivo. Entonces, ¿quién está cometiendo el error? Si algunas mujeres lograron eso, que en muchos países lo vieran como algo normal, asesinar a un ser humano, aunque no haya nacido, entonces nosotros no podemos hacer que sea normal hacer sacrificio a cualquier tipo de animal cuando nos estamos consumiendo la carne. Entonces nosotros tenemos que ver que estamos haciendo mal, que no copiamos lo que ellos están haciendo para lograr algo que no es bueno ante la sociedad, que IFA y ahorita sí lo es. Tú nos has platicado de el orgullo. Y puede haber mucha gente que diga, bueno, él habla muy bonito y es muy buen orador, pero yo como sé que él se ha enfrentado o ha vivido esa situación, o ha convivido con personas de otros grupos religiosos, ateos o otros líderes religiosos, y cómo sé que él puede demostrar de manera abierta, orgullosa, sus creencias, su fe. ¿Qué ejemplos tienes que nos puedas dar? Yo he vivido esto con esta situación. El primer ejemplo, ¿de dónde viene? Si yo te pregunto, ¿cómo eres tú como ser humano? ¿Quién es la primera persona que me debe responder? ¿Tu esposa? Claro. Porque es con la que vives todos los días, o tu madre, ¿no? Mi esposa era, y su familia es mormona. Okay. Mormona, o sea, yo me casé con una persona que viene del mormonismo y su padre es un alto cargo dentro de esa creencia. ¿Y qué hice yo cuando, por supuesto, ellos en su posición radical dijeron que como mi hija se va a casar con un santero? Si es, o sea, imagínate, escándalo en la congregación. Yo creo que uno de los más radicales creencias que hay en el mormonismo, porque además no son cristianos, o sea, no siguen el mismo libro de la Biblia, tienen su propio libro mormón, tienen sus propias reglas, tienen sus propias cosas. Para donde nosotros vivíamos mandaban algo que se llaman los elders, que son como los misioneros de ellos, a cada momento hablar conmigo. Y ellos me hablaban de Cristo, de José Smith, del libro mormón, y yo le hablaba de Ifá, de los orichas, y eso es parte de sentirse orgulloso de lo que uno tiene. O sea, tú no me vas a convencer ni yo te voy a convencer, pero tú me hablas con orgullo y yo te hablo con orgullo. Igual que con mis suegros, igual que con la familia de mi esposa, porque, o sea, yo me siento orgulloso de lo que quiero y de lo que creo, y siento que tiene mucha filosofía y no tiene nada que envidiarle a otra. No, pero es que, mira, aquí habla de que tú no vas a ir porque no te bautizaste. Y Ifá dice que mientras tú seas buena persona, no importa si te bautizas o no, porque tienes que ser buena persona ante la sociedad, no importa lo que creas. Entonces, contrarrestaba todo eso, y hoy en día, ¿qué? Mi esposa es Illán Ifá, mis hijos... Claro. Mis dos hijas son Illán Ifá, mi hijo más pequeño es Babalao. Entonces, pregunta obligada. Viene desde ¿Cómo casa. es la relación con tu suegro? No, ahorita ellos, ahora mismo, ellos respetan mucho mi creencia. Al principio no. Pero es lo que te estoy diciendo. Si ellos ven en mí que soy una buena persona, si yo me muestro orgulloso de lo que siento, si ellos ven que no es lo que ellos tenían como concepto, te estoy hablando de lo micro, eso es lo micro. Ellos ya no pueden irrespetar lo que yo creo, porque además he tenido una buena familia, me he comportado bien con mi esposa, tengo 3 hijos, he tenido evolución en todos mis aspectos de la vida. Entonces, y puedo hablar con cualquier líder de cualquier creencia sobre su basamento y sobre los míos. Entonces, si ellos están observando eso, y ellos, entonces, ¿qué hicieron? No es que se convirtieron. O sea, mi suegro no es de Ifá, no es de Oricha, ni mi suegra tampoco. Pero hay un respeto. Ahora dicen, no, eso no es lo que nosotros pensábamos. Es lo mismo. Eso micro se hace macro cuando lo muestras ante la sociedad. Y la gente va a decir, bueno, eso no es lo que yo pensaba que era. Pero la única forma es mostrarte. Entonces, por eso que yo te digo, sí se puede. O sea, yo pude con eso. Yo lo hice. Yo no me bauticé, me casé, tengo 19 años de casado con una persona que viene del mormonismo. Entonces, es lo mismo que si lo hiciéramos macro, sucediera. Y la gente nos viera ya como con otra visión, nos viera con otra perspectiva. Y por eso es que estos medios, estos programas, los podcasts, los TikTok, todos estos medios de comunicación ahora que tenemos, nos permiten que la gente nos observe de otra manera.
Por eso es que es magnífico esta evolución que estamos teniendo y depende de nosotros, no de este programa. Ojalá existieran 200, 300, 500 personas de IFA y Oricha haciendo podcast. No importa de dónde sean, porque imagínate si son 500 programas y lo ven 100,000 personas, ¿cuántas personas estamos hablando? 500 millones de personas, 50 millones de personas viendo eso y cambiando su perspectiva. Entonces eso es lo que debemos lograr y ese es el camino que debemos llegar mostrando. Y la sociedad va a cambiar. Por eso yo en estos días di una charla de los medios de comunicación o de las redes sociales. Es impresionante. Hablamos de evolución. ¿Cómo han evolucionado los medios de comunicación? Antes, tú tenías que poner un canal en la televisión para buscar un programa que tú querías ver. La publicidad era en medio del programa de televisión que tú estabas viendo, ¿correcto? Ahora no. Ahora tú tienes la libertad de ver lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. Y tienes publicidad. Ahorita mismo hay publicidad. Si tú agarras el teléfono, tienes una publicidad. O sea, hay publicidad a las 24 horas y tú puedes ver a las 24 horas lo que tú quieras. Eso es evolución. IFA tiene que llegar a esa evolución también. Eso es parte de la evolución. Ahora, yo antes para hacer un programa de esto y que sea visto, yo tenía que ir a un canal de televisión, ofrecerle el planteamiento. Ahora estamos aquí, dos personas que no sabemos nada de comunicación social, ni de comunicación de los medios, haciendo un programa y mostrando IFA. Entonces, eso es lo que debemos de aprovechar, este tiempo. Por eso es que es maravilloso IFA, y es cíclico y nos tocó en un tiempo de historia, como yo digo. IFA, ahora a nosotros nos tocó en un tiempo de historia. Pues, en verdad te agradezco mucho estas palabras. Qué bueno que estás con toda la estructura de Secunderrin apoyando esto. Ya nada más de una manera breve, me gustaría que nos dijeras un poco de tus funciones dentro de la comunidad Secunderrin, pero también de las responsabilidades que hay tuyas, que yo sé que las haces con mucha pasión y con mucho amor, hacia la comunidad en general de IFA Oricha. ¿Quién es Enver? ¿Cuál es su propósito? Mi propósito, como siempre dije desde que comencé a estudiar, Bado una vez me preguntó, ¿qué quieres lograr tú con IFA? Bueno, hace 13 años. Y yo le digo, yo lo que quiero es tratar de rescatar las raíces de IFA para poder enseñarlas en Occidente. Eso es lo que yo quiero. Más nada. Tratar de enseñar y no la práctica. Porque la práctica es una parte, una octava parte, sino la filosofía, el modo de vida, la toma de decisiones, la economía, la parte religiosa, la parte familiar de IFA. Eso es lo que yo quiero y eso es lo que trato. Por eso nos enfocamos siempre hacia la filosofía de IFA más que a la práctica. Entonces, ¿cuál es mi función dentro de Secunderrin? Secunderrin es una organización a nivel mundial que está liderada por Solasbay Popola, de los cuales él nombró 3 ministros, por llamarlo de una manera, que es Amos Dixon en los Estados Unidos, José Rodríguez en Puerto Rico y mi persona, Enver Arbeláez, en Venezuela. Nosotros 3 somos fundadores de esta familia Secunderrin, fundadores del entrenamiento de IFA bajo la tutela de Popola, porque mucha gente también dice, yo me entrené con Popola, Popola es mi maestro, Popola es mi baba IFA, sin entrar en polémica, pero si no está dentro de la organización es porque realmente no se entrenó con él. Tomarse 2 o 3 fotos con él no es un entrenamiento de IFA. Entonces, nuestra misión como Secunderrin es tratar de llevar la filosofía de IFA a todo Occidente, incluso en Occidente, porque Baba se encarga de llevar la filosofía de IFA a propio África. Mucha gente dice, no, pero es que Solasbay Popola solamente se concentra en Occidente. Yo creo que esas personas que dicen eso no han viajado a su casa y no han visto el trabajo que se ha hecho allá y la familia Secunderrin, el trabajo que ha hecho en los diferentes lugares, tanto en infraestructura, tanto en filosofía, tanto en ayuda humanitaria, como en muchas otras cosas que la familia Secunderrin también hace en África. Solo que se muestra más lo que se hace en Occidente. Entonces, mi función dentro de la familia Secunderrin es expandir la filosofía de IFA, expandir el modo de vida de IFA y expandir el conocimiento de cómo debemos vivir con la naturaleza para poder usar esa energía de la naturaleza a nuestro favor. Y mi misión dentro del Concilio Internacional de IFA
es tratar de unir a todos los seguidores sin importar de qué familia sean. ¿De eso se trata el Concilio Internacional? El Concilio Internacional de IFA no tiene nada que ver con las prácticas religiosas. Define práctica para las personas más claro. Práctica religiosa es... Para los devotos de Ifá Orisha, ¿qué es una Supongamos a alguien práctica? que no sepa nada de Ifá y Orisha. La práctica religiosa es cuando vas al oráculo a consultar para saber tu futuro, para arreglar tu situación, hacer ciertos rituales donde están la parte de sacrificio, donde está la parte de ofrenda, donde está la parte de iniciación. Esa es la práctica religiosa. Esa práctica religiosa hay muchos linajes o muchas formas de hacerlo. No existe una sola forma de hacer una práctica religiosa, no existe. Yo me imagino que eso igual en todas las creencias, no creo que haya una sola manera solo de hacer las cosas y ya. Y ya, aquí también hay muchas maneras. El Concilio de Ifá no se mete o no interviene en esas prácticas. El Concilio de Ifá solamente se basa en la filosofía. ¿Y qué es? Si tú eres un seguidor de cualquier Orisha, ya tú puedes pertenecer al Concilio Internacional de Ifá. Porque tú quieres seguir la filosofía de vida de esa creencia, que Sí. es diferente a la práctica de Si esa yo creencia. sé o no sé consultar, lo hago de manera correcta e incorrecta, eso no importa al concilio. Lo que Nada. importa es que tú seas seguidor de Ifá o de Orisha. Más nada, no importa la manera como tú consultes, no importa la manera como tú hagas las cosas, no importa la manera como tú practiques o inicias a otra persona. Tú eres seguidor de Ifá y Orisha, el Concilio Internacional de Ifá está dispuesto a apoyarte para darte información filosófica y de manera de vida para que tú puedas expandir esa filosofía de Ifá y forma de vivir de Ifá. Es como que en otra creencia, o sea, la parte ritualística de los católicos, ¿qué es? La comunión, el bautismo, son partes ritualísticas. Pero ellos tienen, tú puedes ir a misa Claro. sin estar bautizado. Y escuchar tú puedes los escuchar la consejos. palabra de ellos, ¿verdad? Entonces, el Concilio Internacional de Ifá, lo que habla es, si tú eres seguidor, tú puedes escuchar la palabra de nosotros. Puedes armar un templo donde vas a dar tu filosofía, pero no tenemos nada que ver con ninguna práctica religiosa o ninguna forma de hacer la práctica. O el bautismo, para entender, para darme a explicar. No quiere decir que si yo uso el logo, el Concilio Internacional respalda mi práctica. No. Solo que hay una comunidad global que respalda o te alienta a tener una vida conforme a los preceptos de Ifá Es Orisha. lo que te voy a explicar ahora. Estábamos hablando de una figura que representa Ifá. Imagínate que hoy en día esa figura que tenemos es el logo del Concilio Internacional de Ifá. Cualquier seguidor de Ifá Orisha puede poner ese logo en su templo, porque ahora es el logo que tenemos. Pero si después se cambia, pueden usar ese logo en cualquier lado. No quiere decir que el Concilio Internacional de Ifá avale esa práctica. Lo que está diciendo es que tú eres seguidor de Ifá y Orisha. Por ejemplo, no porque yo tenga una cruz significa que yo sé oficiar misa. Exactamente. No porque tengas una cruz significa que tú puedes confesar a alguien. Entendido. ¿Me explico? Claro. Pero porque tenga la cruz sí significa que tú eres cristiano. Porque Claro. si no, entonces estamos... ¿Me explico? O sea, si tengas ese logo significa que tú eres seguidor de Ifá y Orisha y estás tratando de llevar una manera de vida como de Ifá y Orisha. Como una persona que carga una cruz en el pecho se supone que debe tratar de llevar su vida de la manera cristiana. Eso es lo que significa eso. En algún momento, si hay un logo general para la creencia de Ifá y Orisha, que yo sé que lo vamos a lograr, ya el Concilio Internacional de Ifá usará ese logo. Y toda la gente usará ese logo. Y eso no quiere decir que el concilio avale esa práctica, sino que ya tú estás demostrando es que sigues ahí. Y lo importante es que tengas cadenas, camisas, todos con esos logos, como los cristianos, sintiéndonos orgullosos de eso. Así, por eso tenemos esta franela, tenemos los diferentes logos, el círculo de nuestra familia, pero necesitamos un logo o un elemento que nos una a todos. Eso es muy importante. Para despedirte de los espectadores, de nuestros amigos, ¿qué les dirías? ¿Practicantes o no practicantes de Ifá Orisha? Siempre, siempre traten de dejar el mundo mejor que como lo encontraron. Así. Y no pongan las responsabilidades en los demás. Siempre revísense internamente y van a ver que cambiando ustedes, cambian su entorno. Gracias, mi hermano.